volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Buenas noches, de nuevo estamos con todos ustedes para seguir ofreciéndoles la segunda parte del programa Volver. En esta segunda parte vamos a hablar del Día de Todos los Santos, una celebración que hoy precisamente se celebra en nuestra ciudad y que bueno, me he traído pues precisamente estos libros, Costumbres, Tradiciones Populares Sellineras o Historia de la Semana Santa de Llín o precisamente Llín en el Centenario, pues para que bueno, vamos a leer algunas cosas de las que allí hemos puesto para ir recordando cómo se celebraba ese día. Decía que los días 1 y 2 son la festividad de todos los santos y de las ánimas. Son los días para recordar a las personas más queridas y a los momentos vividos junto a ellos, ya desaparecidos. Antes los familiares rezaban y decían plegarias por el alma en pena de las mismas. Existía la creencia de que bajaban del cielo a la tierra y se encontraban deambulando de un sitio para otro de la casa y ocupaban los lugares donde vivieron. La costumbre consistente en visitar el cementerio a los seres queridos, donde se encuentran el día 1, tanto por la mañana como por la tarde. Durante la semana anterior se limpiaban y adornaban los nichos, como se hace en la actualidad, de los seres queridos con todo tipo de flores. Familiares próximos organizaban visitas para dejarlas lo más decente posible, sus nichos para que brillen lo más posible en ese día. Otra costumbre muy arraigada ha sido la puesta de mariposas. Se ponían, esas las recuerdo yo de pequeño, ahora hablaremos. Creo. Dice, se ponían para iluminar las almas de los difuntos, una por cada familiar difunto y rezar responsos. Los niños siempre hemos asistido atónitos al espectáculo. No entendíamos lo que pasaba. Todos comentábamos el miedo que pasábamos con las lámparas encendidas. Creíamos que en cualquier momento podían aparecer y que íbamos a establecer algún diálogo. Dice, cosa que nunca ocurrió. La tradición de las mariposas es muy antigua. Se encienden a las 12 horas del día 1 hasta las 12 horas del día 2. Las mujeres preparaban un recipiente con aceite donde depositaban y se les prendía fuego hasta agotarse. Poco a poco se iban reponiendo. Se suelen poner en un lugar muy específico, si están destinados a una persona que ha vivido en la casa o en la cocina, por aquello de los humos. El día 2, Día de las Ánimas, es costumbre celebrar 3 misas por el alma de los difuntos en las parroquias. Todas las personas entraban y salían en procesión a la iglesia para pedir por el alma de su ser querido, costumbre que ha ido a menos en los últimos años, pero que embargaba de emoción a todas las personas que sentían la pérdida de un amigo, compañero o familiar más próximo. El culto a los muertos tuvo tanta importancia en tiempos anteriores que las familias más pudientes se construyeron artísticos panteones en la creencia de que llegarían mejor al más allá. Se pensaba que esa vida tenía tanto significado que había que construir una vida en vida la morada de siempre. No faltaban en nuestros cementerios panteones de todos los estilos artísticos que aún hoy perduran. Antiguamente la festividad estaba organizada por la Cofradía de las Ánimas. Era raro la parroquia que no tenía la suya. Concretamente conocemos la parroquia de la Asunción, el convento de los franciscanos y la ermita de Santana, así como la de Iso. Su función principal era programarla y decir misas por el alma de los difuntos. Su origen se remonta al siglo XVI, ya que a raíz del Concilio de Trento estas cofradías empiezan a tener más presencia. El declive se inició tras la desamortización, cuando se suprimieron las rentas que las subsistía. Los agricultores arrendatarios hacían sus pagos a la cofradía para el Día de los Santos. En 1881 terminaron de desaparecer.
Solo en Iso se perpetuaron los danzantes de Iso, que fueron y son todavía un punto importante de referencia. Bueno, esto, entre otras cosas así, de lo más reciente. También tenemos los más antiguos cuando se creó la cofradía. Pero en fin, en relación a todo esto que hemos ido viendo, ¿qué recordáis vosotros desde, desde lo más antiguo hacia hoy, cómo ha ido variando todo eso? Ha ido variando todo, porque yo recuerdo, porque yo he llegado a ir, ahí los franciscanos, pues empezaba la misa a las 6 de la mañana y terminaba a las 10 o las 11 de la mañana. Pero ahí es que no se acababa, terminaba una misa y empezaba la otra, una detrás de la otra, ¿sabes? Desde las 6 hasta las 10 o las 10 y media no se acababan las misas. Mira, yo he encontrado protocolos del siglo XVI donde dejaban dicho un señor que había donado mucho dinero, había donado una imagen o había donado algo a la iglesia, que el día solo ponían una condición, y era que le tenían que decir 1000 misas al cabo del año, sobre todo el día de los santos, los curas de la iglesia donde lo habían dejado. Con eso te lo digo todo. Ahora, dejaba toda su riqueza, dejaba sus posesiones, dejaba la tierra, dejaba la casa, se la dejaba a la iglesia. Y con eso tenían que celebrar y sobre todo el día de ánimas. El testamento ya lo hacía costar como... Lo hacía costar, sí, eso no me he traído, pero me traeré algún día para que lo veamos. Pues ahí recuerdo, ya te digo, empezaba la misa a las 6 de la mañana. ¿Por qué empezaba? Porque como la gente obrera, pues tenían sus horas a las 8 empezar a trabajar, otro a las 9, depende. Pues empezaba la misa temprano para que la gente cristiana y quería oír misa, pues iba temprano, oía su misa y después le tenía tiempo para poderse ir a trabajar. Por eso empezaba las misas a las 6 de la mañana hasta las 10. Ahí en los franciscanos, ya te digo, una misa detrás de otra, terminaba una y empezaba la otra. Se relevaban, a lo mejor había 2 sacerdotes, los franciscanos, decían 2 seguidas y después se relevaba con otro que continuaba la misa. Y así, ya te digo, de las 6 a las 10 o las 10 y media de la mañana, y recuerdo que estaban diciendo la misa. Y empezaban temprano para que el personal que tenía que irse a trabajar, pues que tuviera tiempo de oír misa por sus difuntos, o rezaran, cada uno pues, al oír misa pues hacía lo que quería, ¿no? Unos rezaban para uno, otros rezarían para otras cosas, pero oían misa y después pues cada uno se iba a su trabajo. Sí, eso, vamos, es que eso no es que me lo han contado, es que lo he vivido porque he estado yo en la misa. Sí, en el siglo XVII consta también por el protocolo de María Núñez, que fue la fundadora de la Cofradía de Ánimas aquí en Ellín, que el día 12 de noviembre se hacía misa de alba y novenario después del Día de los Santos. O sea, sí, después del Día de los Santos. Cosa que eso yo no sé si ahora se sigue haciendo. Estas misas que yo digo era al día siguiente del Día de los Santos. Que hacen en el cementerio. Sí, pero estamos hablando de misas de alba y novenario. Que otro día de los Santos se hace por la mañana. Sí, eso sí, lo sabemos. Yo lo sé porque alguna vez fui, hace ya muchos años, y sigue haciéndose. Aquí, en el cementerio. En el cementerio, sí. Bueno, y aquí había una tradición que era las cofradías de ánimas y que bailaban, como lo único que la ha conservado han sido los danzantes de Iso. Pero aquí se hacían festividades, se bailaba, igual que eso, los danzantes de Iso todavía lo recuerdan, y que se hacía aquí también en Ellín, y se bailaban eso junto con los que hacían las torras y las enredadas y los bailes típicos sellineros, se bailaban aquí en Ellín, cosa que eso se ha perdido totalmente. No lo he visto yo. Sí, eso antiguamente, como queda registrado en los protocolos y en todo eso, pero eso se ha ido perdiendo. Bueno, más cosas. ¿Podemos brindar mientras tanto? Pues hombre, pues vamos a brindar. Vamos a brindar, hombre, claro. Venga.
Pero vamos, que si no se pasa el tiempo. Un alto en el camino no viene Un mal, alto, ¿verdad? venga. Por todos Pues, los nuestros. Por todos y los los nuestros. demás. Por tu salud, Antonio. Y como Antonio no bebe, pues... Se nos ha calentado. Yo el Roca también se que hace acordará. tiempo que lo eché. Yo me acuerdo porque mi padre murió, yo me quedé, cuando yo tenía 8 años murió mi padre y mi madre no subía mucho al cementerio y madre de los santos. Y me acuerdo de haber puesto vender frutos secos, Ah. castañas, Sí. Muy castaña, claro. allí en la puerta. Ajá. Me acuerdo yo de... y flores como de costumbre. Flores con- Pero allí la gente al salir compraba unos cartuchos de castaña. Pero también hay que ver que hacía mucho más frío que hace ahora. Claro, claro. Es que ahora, por ejemplo, este señor que ha venido al mercado medieval de las castañas, pues Me ha vendido pocas. ha vendido pocas. Hombre, es que el tiempo que Estuve hacía hablando no con es de él. castaña. Castañas de Logroño, estuve yo hablando con el hombre. Esto no son castañas, no es tiempo de Porque le castaña. bajé a mi hermana, yo le bajé porque le gustaba, dice, bájame cartucho. un cartucho. Dice, va flojo. Digo, es que yo me acuerdo de crío, que hacía mucho frío. Ya frío, hombre, las castañas te calentaban las Sí, manos. sí. Te calentaba así, te las ponías, te daba Es gusto. que Porque te subíamos- calentaban las manos subíamos con unos fríos, con los paquetes esos. ¿Cómo le llamaban a esos paquetes? El cartucho. El cartucho, eso, el cartucho Un que cartucho se de enrollaba, papel que había. Lo enrollaban de una manera. Sí. Eso Eso también lo hacían luego, periódico. en Periódico. las tiendas, en las pescaterías, y todo eso lo hacían. Que eso ahora ya no lo hace, pero antes sí. Sí, Cartucho. bueno, ahora ya ha cambiado todo. Era eso ha muy cambiado. típico, hubo unos Era cuantos muy- años. Mm. Pero frío hacían unos fríos que... Hubo unos cuantos años que se ponía la Dolores, estuvo vendiendo bastantes años ahí en la esquina de donde está la caja de ahorros Sí. de Murcia. ¿Qué Ahí hubo? tenía tenía el kiosco a la Tenía un vuelta. kiosco ahí. Y ella se ponía la misma, sí, y ahí está, igual, No igual, sabes, igual. no sabes. Sí. Pues a ver cómo Es que te lo- los pescateros Sí, también liaban. sí, sí. Que echaban las gambas y llegaban todo eso. Ahora me acuerdo, sí. Claro, me has dado la Antonio- idea, claro, ahí está. Antonio estuvo, ¿eh? Míralo, míralo, míralo. Esto es un cartucho. Es Pero un sigue cartucho. vendiendo. Con San Juan ha hecho un cartucho. Eso está muy bien. Era muy útil. Claro, esto es lo que había. Y luego hacían Claro. así lo... No, eso, y lo cerraba, eso lo cerraba. Muy bien hecho sí, el señor. cartucho. Hemos Yo tenido no de sé todo. hacerlo, nunca he sabido Agua, hacerlo. carabaña, hemos tenido... Bueno, pero yo recuerdo siendo pequeño que aquí lo que nos gustaba, bueno, nos gustaba, es que acompañábamos a nuestras madres y la familia en general, las tías y todo eso, y era como un paseo que llevábamos hacia el cementerio. Los primos también íbamos. La en familia fin, junta. y yo me acuerdo que lo típico era coger las calaveras. Sí. ¿Tú te acuerdas Y de eso? echártela al bolsillo que Y decían no echarse sé las qué, calaveras y que daba... decían- Sí. Eso Y era- entonces aquello era un ritual, contar aquello de cómo Sí. iban, cómo limpiaban, cómo Eso visitando los diversos nichos, ¿no?, que tenía la familia. ¿Qué? La calavera era de las piñas de los perces. Sí, Claro. sí, claro. Es que parece lo parte y es una calavera. Lo partes por la mitad y idéntico que una calavera. Claro. Y la llamaban calavera por eso. Yo me bajaba una en el bolsillo cada año que subía. Sí, era típico, era raro, los chiquillos nos llenábamos los bolsillos. De Mira, calaveras de aquella. Calaveras, Pero tenían un problema. Que había que algunas que se estaban un poco tiernas y te resultaban un poco de resina. Sí, también es verdad. Y luego llegaba y los Porque pantalones, los cipreses luego de te la cogía familia- tu madre y te pegaba una jamanza a palos. No, porque te habían manchado los te callabas y pantalones te quitabas los de pantalones. resina. Estamos Que hablando ya has cogido calavera. Estamos hablando de Calavera, ya has cogido calavera. Eran los cipreses de la familia del pino. Exactamente. Igual, claro, igual. Claro. Nada más que echar la piña más pequeña, no es como la del pino que echa la piña más grande, pero es de la misma familia. O sea, echan resina igual. Bueno, y lo bueno es que se juntaba toda la familia, venían gente de fuera también, si había gente de fuera, ¿no? Esos días eran muy íntimos, muy familiares, ¿no? En aquellos tiempos la gente Y era muy respetados. más familiar que ahora. Muy respetados. Porque no había cine. A ver, hablar uno, familiar y ahora después. Venían familiares
vivían fuera, venían a poner flores y tal, y entonces las familias pues se juntaban, y como entonces la familia era más familiar que ahora, se juntaban hermanas o primas o sobrinas y se formaban, era un acontecimiento, era una piña. Exactamente. Formaban una piña. Formaban una piña entre toda la familia. Visitaban el cementerio, hacían los monumentos, sus visitas, y en fin. Y era. Yo recuerdo. Hoy en día, pues ya no. Ya la cosa es muy diferente. Ya no es como antes. Hoy en día. Cerraban todos los negocios, ¿a que sí? Esos Hombre, días. No había discotecas, no había. Había Ni cine, ni discotecas que no existía. Discotecas. No, pero sí, ni sí, baile, ni empezaron nada, en los sí, años ya. 60, 70 ya empezaron Estaba a ver. todo cerrado. Me pasaba también, sí, en la época nuestra estaba el Rincón, estaba la Blanco y Negro, estaba todo eso. Bueno, eso ya fue posterior. Sí, pero mira, yo recuerdo que Nochebuena, Navidad y todos estos días así, el Día de los Santos, Sí. se cerraba Se cada cerraba, canto, sí, había un sí. respeto. Hombre, claro había un que- respeto. claro que había un respeto. Hoy en día Nada. se abre todos los Esa días, noche estaba todo sea cerrado. lo que sea, Sea ¿no? lo que sea sea. lo que sea. No ponía se guarda ese respeto. Ni una radio siquiera. No. No se además- oía nada. Además estaba, yo creo que hasta la televisión que empezaba entonces por aquel momento, Sí. la televisión no dejaba en el Día de los Santos y de las ánimas no dejaban encenderla. No sé si os recordáis, Bueno, vosotros sí, tenéis que claro, recordarlo claro. más que yo. Claro. Porque Mira, yo me acuerdo cuando llegaron Yo me las acuerdo de la televisiones. radio. La radio no se podía enchufar Sí, esa noche. Sí. Y decía mi madre mismo, venga, acostarnos que van a salir no sé qué, las ánimas. Y nos acostábamos se con un moría miedo. y se moría un familiar y un año entero era sin encender la televisión Y sin ir al cine. y sin ir al cine, y además se tapaba y todo. Sí. ¿Os acordáis o no os Su acordáis? luto. El Día de las Pues luto. Ánimas tenía por costumbre también de poner las 3BD en el fuego para saber. Lo ponía en forma de cruz, abría las las tenazas, Claro, eran las tenazas. claro. Las ponía las abría, las ponía en forma de cruz. Aquello era también muy supersticioso en aquellos tiempos. Sí. Había gente- Había mucho más respeto. Era un había- respeto. Mira, yo tengo también otro momento. ¿Os acordáis que aquellos años, los años 60, 70, había mucha emigración de aquí y de allí? En 60, Mucha gente sí. se fue a Barcelona, Sí, a a Valencia, Palma de Alicante, Mallorca, sí. a Alicante, a Valencia, bueno, sobre todo lo que Barcelona hay muchísimos gallineros, hay y en todas muchísimos partes. en Familia el entera. extranjero, en Francia y todo eso. Y yo recuerdo cuando llegaban, cómo llegaban y venían a Peso Bravo y era auténtica algunos unos lloros y unas cosas y unas estas que aquello me embargaba de emoción. Yo era pequeño y yo lo veía aquello y lo veía de una manera, porque claro, se habían ido de su pueblo, se habían dejado a sus seres queridos y venían a visitar esos seres queridos que habían tenido que abandonar. Sí. Y yo los veía perplejos. Yo me quedaba allí en un rincón y veía las cosas y digo, madre mía, pues aquí qué es lo que pasa, aquí qué está pasando, ¿no? Pero ¿Os aquello acordáis era de aquello? muy ¿Os acordáis de respetuoso. aquello? Sí, no? sí. claro. Y además Venía el Día de los Santos a ver a sus familiares, claro. queridos. había, como he dicho antes, sus reuniones entre familias y tenían la cosa típica de hacer coronas. Se juntaban a lo mejor las hermanas o las primas o sobrinos, hacían coronas. Y se hacían rollos, ¿verdad? En la gastronomía, digo. Ah, bueno, sí, hombre, sí, y también se hacían rollos. Todo eso era. Rollos de aceite, de sí, eso. Sí, era cosa. Rollo frito. Sí. Rollos fritos. Rollo frito. Todo eso era típico en aquella época, pues, como un obsequio. Hacían rollos fritos, los ponían allí en una fuente. Hojuelas. Bueno, eso fue también. las. Todas esas cosas. Hojuelas en algún sitio también hacían hojuelas. Aquí en Ellín no era muy. En la parte de la sierra sí. De Lieto y Del todo Nieto eso. y de Elche de la Sierra. Pero y- aquí, como había ya muchos serranos, Sí. que habían venido de la sierra, Sí. ya empezaron. Estoy hablando de mi época. Sí. La ahí. vuestra, yo Bueno, no sé lo que harían, tendréis Claro, que contarlo. pues vosotros. era igual. No, igual no que lo era. que está Ahora- contando ya se hacía. Ahora aquí en la feria, en el mismo puesto de la Soledad, pues ahí el año pasado traían hojuelas de yeste. Ya, pero. Las salían pero- en cajas y las traían. Pero el día del Día de los Santos, después de la guerra, ¿qué empezó a hacerse?
Porque habían Después de la guerra, rollos de anís, Los rollos de hacían, anís, mantecado de puñetazos solamente era en Navidad. mira lo que te digo, después de la guerra, mucha hambre. No se hacía nada. No había ni para comer. Yo- De forma eso que porque está de lleno. rollo hacía... El rollo el que tienes tú, ¿no? Sí. El rollo el que tienes tú. No había rollo de qué manera. El que tenía para comer no era poco. Bueno, es una broma. No, una broma, vaya broma. Después ya pues empezó a... Porque es que el pan racionado se quitó en el año 49, Pues me parece sí, que se yo quitó. tengo un molino ahí que estaba, mi padre tuvo que moler ahí para poder sacar algo de harina y cosas de estas. Pues, no, Bueno, por eso. y también el caramelo de anís. El caramelo de anís después de la guerra se hacía Pues, ahí sí. porque no había copichuelas de estas de anís, que sabes que los esparteros se tomaban su copichuela de anís para poder ir al Claro, monte. los y tal esparteros y y los cual. que no eran esparteros. Pero sobre todo los esparteros. Bueno, claro. es que había muchos esparteros aquí en allí. mucho, y mucho. entonces lo que dijo mi abuelo, dijo, ahora verás tú. Y entonces inventó lo del caramelo ese de anís, con los picoletos esos. Claro, Y entonces, gustaría. venga, eso equivalía a una copa de anís. Se lo llevaban al monte y así se tiraban con el petate ya una semana o lo que se 15 firmaba. días. O 15 días con el petate hecho. Por eso, lo que tú has dicho, que después de la guerra se hacían rollos, pues ya ves qué rollos se iban a hacer. Y no había ni para comer. No había nada. El rollo el que tú tienes. ¿no? Hombre. Pero bueno, después los años 50 ya cambiaron, ¿no? Los años 60. Claro, porque yo no nací en el 40 y pasé. Sí, a partir de los 50 ya la cosa fue cambiando mucho. Hombre, Se juntaba la familia y con Sí. el aceite que se sacaba. Sí, sí. Allí yo recuerdo de aquellas sartenes que se ponían en el fuego, Sí. con las treves de esas que ponían ahí, con los 3 palos. Con 3 patas. O con la, ¿sabes? La treve con 3 patas. Y la con sartena 4. llena de aceite y venga. Sí. Rollo va, rollo viene, rollo va, rollo viene. Bueno, hombre, en mi casa, mi mujer, él... En las portadas de la Posada La Estrella, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Claro, Pues ahí me claro. acuerdo yo de buenas sartenas. Sí, ¿eh? ¿Dónde estaba la Posada La Estrella? Por la calle Explícaselo. Mesones. Ay. La calle Mesones será por el número 4, me parece que era. Por donde está la El dos, librería, el la 4. librería de la Mercedes. Al lado. Donde Ay, hicieron ay, ay. donde hicieron los Puerta ahí, pisos. esa zona. Donde hicieron los pisos, que está la entrada. Exacto. Ahí estaba la Posada La Estrella. Pues menudas sartenas allí de aceite. No, Y acudíamos allí porque era familia, claro, Sí. éramos familia y todo el rollo. Y como le llevaban el aceite allí, de allí lo cogíamos y todo el rollo ese, pues menuda allí, unas sartenas. Entonces, ¿qué ahí. pensamos? Entonces los buñuelos, los ese, venga. Le hacían venga. buñuelos. Claro. Sí. Aquí no eran huesos de esos de difuntos. No, esos no, son no. los catalanes. Sí. Esos son los Aquí catalanes. se Nosotros hacía- no éramos de esos. Se hacían cosas que te sentaba bien en el estómago. Esto era para comer. Exactamente. Y si no, las sartenas de tostones que hacíamos. De tostones. De panizo. tostones. Ay. Una sartena. Y luego mi madre, en un cartucho de estos, y ya estábamos Para ver alimentados la todo el película, día. para ver la película. Sí, película, es que teníamos tele. Va todo arreglado. La película la teníamos dentro de la casa. Es una película, de tío, vernos tú. a todos allí. Es una película. Allí tapado con una manta porque... No había calefacción Pues es central. la verdad. Calefacción central no había. Central, la leña que La de recogíamos por chimenea. el campo. La de la chimenea. Y luego esto muchas veces estábamos en el húmero, como éramos tantos, y mi madre ponía Y por entonces detrás... hacía buen frío, ¿no? Como ahora. Mi madre ponía por detrás una manta y nos comíamos el fuego. El fuego. Claro, Nos comíamos, pues. y Y entonces no había sofá, que había tarimones. ¿Te acuerdas de los sofá, tarimones? en mi casa no había ni tarimones ni siquiera. 4 sillas allí de aquellas que antiguamente de Anea y ya, de cordel. Los tarimones, ¿te acuerdas tú de los tarimones? Eso ya estaba en las casas más de más poderío. El tarimón era de madera De Anea. con 4 Está cabeceras. sentado en una danea. Pero antes también eran de cordelillo. Sí, de cordelillo se hacían. Era más barato que la Anea. Hecho de cordelillo. Ha hecho de corderillo, ¿no? De romperse la anea y hecho así de cordelillo. De corderillo. De cordelillo. De pita. De pita. Ay. ¿Sabes? Tejido. Sí. Haciendo Pongan sus así, dibujos. pongan una cuantada. Sí. De esas sillas torneadas que habían antiguamente. Antiguamente, sí.
que no sé lo que hizo mi hijo con ella, no sé si guardó alguna, de que vendió la casa, y porque en mi casa habían 2 o 3 sillas de esas y me las llevé. Mi mujer también tenía de esas, y juntamos 4 sillas iguales. Pero como ya tenían tanto tiempo, la nea se había ido, y entonces yo, por lo menos 2 me parece que son las que les eché el asiento. Tejió con una aguja, tejiendo, haciendo el asiento. Sí. Pues no, aquellos tiempos. Eso lo he hecho yo. Bueno, y no sé, ¿qué más se hacía por aquel entonces? Pues yo me acuerdo de subir a mi madre. Pues por aquel entonces, tú, Antonio, se hacían tantas cosas y a veces no se podían hacer muchas porque estaba todo muy pesado. ¿Y los enterrables de entonces qué misión te...? Yo entonces no Sí, visitaba había el muchos cementerio. muy famosos, ¿no? Sí. Sí, hombre. El tatarabuelo de los que hay ahora, Chichirle, Exactamente. ese Sí, ¿eh? llevaba al hombre una gorra y ese ha sido enterrado mucho. Luego vinieron Chichirre. los hijos. Dice, Se había un dicho, te vas a ir con chichirre. Sí. Eso significaba Sí. que vamos, que vas Y derecho se va al- para arriba. Y que aún vas le- derecho al cementerio. aún les dicen a los que están allí chichirles. Chichirre. Porque el hijo el que yo estoy diciendo de Chichirre estuvo también hasta que se jubiló. Mm. Y ahora están los hijos. Ahora Es están decir, los que eso va de familia. Eso va en herencia, ¿no? Eso va en herencia. los y va- Chichirres. Y eso era, ya te digo... Y me todo- acuerdo mucho que había mucha gente enterrada en el suelo, en la tierra. Exactamente. Decía mi madre, no iros por ahí, que os vais a colar. Hasta que hicieron los pabellones, ¿no? Sí, pero mucha gente había, mucho enterrado. Bueno, el primer cementerio hay que decir que estuvo en la calle La Paz. Bueno, el primero de todos estaba en las capillas de las iglesias. Que por cierto, la capilla de atrás del Rosario está llena, repleta de huesos. Repletica enteras de huesos. El rosario. Sí, había. Eso está repletico de huesos. Hay una parte que da al castillo, la que da al castillo, que hay un hueco, se hizo un hueco, ahí nos colamos los chiquillos entonces, y nos dimos, sí, al lado de la torre. Y nos dimos cuenta, estaba todo repletico. Aquello se tapó, no se ha sacado de ahí, o sea, deben de estar ahí. Ay, claro. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Pues porque es que hasta después de... Bueno, la primera disposición para sacar los cementerios del interior de las iglesias fue Carlos III. Pero aquí llegó un poco más tarde y fue después de la Guerra de la Independencia, cuando empezaron a sacar. Hasta ese momento estaban en las capillas de las iglesias. Los nobles tenían, cada familia noble tenía su capilla, bien arreglada, las custodiaban ellos y todo eso, tanto en el convento de los franciscanos, como en la iglesia de la Asunción, como en el Rosario, convento de Asunción, y en el convento de las Clarisas, por supuesto. Claro. ¿Y dónde se enterraba el resto de la población? Pues el resto de la población se enterraba en el hospital de Nuestra Señora de los Remedios, que el hospital de Nuestra Señora de los Remedios estaba en el Raval, en el medio del Raval, enfrente de la cafetería del Raval. No. Ahí era que, si os fijáis, la casa es la que hizo Justo Millán, que fue donde estaba esa ermita y estaba el hospital, y que aquello a finales del 19, junto con la torre del convento de los franciscanos, se declaró en ruina y se derribaron las dos. El hospital y la torre. No, la torre ahí- campanario del convento de los franciscanos. Ahí arriba en la cerámica. Allí eran todos los demás. Los pobres de solemnidad y gente que no tenía... Todo Esos amontonado. se enterraban allí. Amontonado. Plaza de la Plaza Nueva, toda la zona esa de por ahí, ahí se enterraban. Y después, el primer cementerio, hay un dato que se creó, la primera piedra, que vino Carlos IV a ponerla en 1805, que fue precisamente detrás de lo que es el Banco Santander hoy, el Banesto, en la Plaza de la Paz, que por eso se llama Plaza de la Paz. Si haces cualquier excavación, haces cualquier cosa, te aparecen unas trévedes y te aparecen una serie de cosas que era del antiguo cementerio, que fue el que se sacó fuera de las murallas. Después de ahí se fue al campo del Pintao,
Es donde hoy está donde se puso la cerámica. Se puso, ahí te va. claro, donde se puso. No, la yutera no, la cerámica. No, la cerámica. La cerámica. Allá arriba, la allá arriba. Ah, allí arriba. Yendo para el Antes cementerio. de eso, donde están las chimeneas. Allí es donde estuvo ese primer cementerio. Ay. Y ya en 1907 se cambió al actual, que de hecho la portada es de Justo Millán. Fue Justo Millán quien lo hizo. Si os fijáis, el pórtico de entrada de Justo Millán es el mismo que la iglesia de aquí del Rosario. Muy parecido, muy parecido. Sí, sí. Hubo varias peticiones para poder hacerlo. Uno era de Cuartero, que era el arquitecto Cuartero, que era de Albacete, y el de Justo Millán. Y al final se quedaron, claro, lógicamente, con el de Justo Millán. En el Corral del Romano, porque aquello le llamaban el Corral del Romano, porque aquello era de la antigua villa del Romano, sí señor. Eso hay documentación donde se dice todo lo del cementerio y todo el tema ese. Lo tengo por ahí, que un día se publicará. Un día de esto se publicará. Toda la evolución de los cementerios todo es preciso, todo es interesante. Poco a poco se irán publicando Claro. cosas. Así que a partir de ahora se irán publicando. Vamos a empezar con la Guerra de la Independencia y vamos a seguir con otra serie de publicaciones. Bueno, pues no sé si hay alguna cosa más, algo que se nos quedará mucho en el tintero, Claro. por supuesto. Nos llevarán por ahí y nos dirán que tal igual. No sé. Pues volviendo a lo que ha dicho Rafael, que estaba allí el laico al lado de su mamá, Estábamos todos, éramos muchos. yo me acuerdo, mi padre compraba leña de la serrería, Claro, de nosotros. Precioso. La serrería de Precioso está donde está, antes de llegar a los Cuatro Caminos. Las portadas esas grandes que ahora Donde lo están tienen hoy los como, PAS. como aparcamiento. Pues ahí estaba la serrería de Precioso. Y ahí hacían leña y repartían incluso a ciertas casas con un carro y un caballo que tenían. Los preciosos. Repartían, eran. habían pedido, oye, tráeme 2 gavillas de leña. Recortes de la madera, pues todo eso lo aprovechaban para entonces repartían en las casas para tener el fuego en la lumbre. ¿Sabes? Sí. Yo llegué a repartir leñas, como está diciendo, con el carro de los Madre mía, lo ha hecho todo, Rafael. Sí, Lo ha yo hecho estaba todo. acá Las precioso. teas, tú de los teas. Sí. Pero eso ya fue después de las teas. Las teas fue el primer negocio de mi vida fue las teas. El primero fue las teas. La tea. Que ganaba más que mi hermano dándole la rueda. Ganaba todos los días 15 pesetas, mientras que ellos ganaban a la semana. Y dale. Sí, claro. Bueno. Pero la primera torta me la jalaba yo. Bueno, ¿alguna Cuando- cosa cuando más? vendía la primera Pues peseta. nada, lo hemos pasado muy a gusto, hemos estado aquí hablando de, Pues sí, de estas cosas, de recordar se nos ciertas queda algo en cosas. el tintero, pero bueno, ya buscaremos gente Tenemos- de apoyo y saldremos tenemos fuera programas por delante. para poder hacer algo. A partir de ahora, a ver si algún invitado o algunas cosas ya los vamos incorporando y vamos a hacer Hay un cosas. muchacho en San Roque que luego te lo diré, que venga a hablar contigo, que quiere hacer un programa con nosotros. Bueno, pues vamos a Para ver. hablar de San Roque, no sé qué, no sé Vamos cuánto. a verlo, Porque bienvenido dice que sea, nunca lo nombró. bienvenido Y sea. se cree que no. Creo Bien. que me está oyendo porque es un fan nuestro. Pues lo fe bienvenido sea, el Es que decir, venga a que echarnos un cable aquí, todo. Yo bienvenido te lo sea. traeré luego y. Que no estemos hablando siempre lo mismo. Pues claro, Claro. que va a hablar, no sé Que qué nos de- van a llamar los mismos. Es igual, sí, no. En vez de volver atrás, va a ser lo mismo. Los mismos. Me se da igual. Bueno, pues nada, gracias por colaborar. Gracias a vosotros. Se ha pasado, bueno, pues el día muy sentido y muy sentimental por Pues parte sí, de la pues familia sí, una víspera y recordar a todos nuestros familiares y, en fin, y antepasados. Pues sí. Que en Ellín pues somos muchos. Así que hasta siempre y que ustedes lo pasen. Ese recuerdo que lloro otra vez.